¿Qué tal, mi gente? Estamos por aquí en un video más. El día de hoy nos encontramos con mi hermano, el primer mentor de mentores, el primero que literal me empujó, porque literalmente fueron empujones a, a emprender, porque yo literalmente creo que, no sé si no justifico la edad, pero pues gran parte de mi adolescencia fui muy dejado, muy vago en todo sentido. Mi mente estaba más en el relajo, en las fiestas, en pues ver muchas chicas y uno en ese momento por estar en ese mundo pues se siente el bacán, ¿no? Realmente mi hermano muy poco fue salir a fiestas, también tuvo tu temporada, pero mucho más corta que la mía. Y yo sí, digamos que viví un poco más la vida mundana, poco después, Vida loca. un poco más la vida loca, años, ¿no? Y pues por mucho tiempo, en ese momento yo pensé que yo era el vivo y él era el tonto, ¿no? Por llevar una vida más tranquila, por no tomar, por no fumar, por querer estar con solo una mujer, por querer tener valores, pues, por todas estas cosas. Yo me acuerdo que me burlaba muchísimo, ¿no? Porque venimos de una crianza, pues, donde hemos tenido un papá muy promiscuo, muy bandido, muy coqueto. Entonces yo no tenía referentes de buenos hombres, pero mi hermano fue uno de ellos. Entonces, volviendo al punto, pues realmente él me inicia en el mundo del emprendimiento. Yo la primera cosa que me tomé en serio fue pues el fútbol realmente fue lo primero al cual yo le metí compromiso. A los 18 años me dijeron que si no debutaba en primera división a los 18 años, pues hasta ido más iba a llegar mi carrera como futbolista. Y así fue. Llegué a los 18, no debuté y me dijeron, pues ya fuiste, ¿no? Básicamente. No seguí más con el sueño, me desmotivé y buscando algo nuevo en que meter mi pasión y mi obsesión, mi hermano me muestra lo que viene siendo las redes de mercadeo o la industria del network marketing, y ahí estuvimos literalmente por años, por años, por años. A ciencia cierta, pues creo que tuvimos más fracasos que victorias en esa época, ¿no? Pero lo que sí me llevo que fue la cuna de nuestra mentalidad, y diría yo que incluso gracias a eso hemos tenido una mente de siempre querer ser independientes y de tener un negocio 100% nuestro y no depender de un empleo. Yo creo que a mí, como yo imagino que yo empecé a los 18, pues a mí jamás fue una meta pues trabajar para alguien. Yo sí he trabajado para personas, pero literalmente han sido por días, ¿no? 15 días que trabajé en una empresa de agua y otros 15 días que trabajé como delivery para alguien, y luego fui delivery, pero delivery de mi propia empresa, y ahí sí estuve años, no, pero de mi propia empresa, era mi autojefe. Hermano, bueno, cuéntame un poco de tu historia, de un poco de cómo iniciamos con el tema del emprendimiento. Él también se dedica al e-commerce actualmente, vive de eso ya hace 2 años, por lo menos, ¿no? Un poco más. Y también está lanzando bastantes cosas chéveres por sus redes sociales. Pueden ir a seguirlo como Harold Fiestas. Muy bueno en el área de ventas, muy bueno en la parte de tráfico, la parte de logística, ni que hablar, y la parte de ventas, pues él te capacita una barbaridad lo que es a tu gente. Bueno, ¿qué tal, mi hermano? Entonces, por aquí súper feliz de estar aquí contigo, compartir un poco aquí con tu gente. Bueno, nosotros empezamos desde muy jóvenes con el tema del emprendimiento. En mi caso fue a los 19 años. Bueno, personalmente me considero una persona tranquila, o decidí comportarme de cierta forma por ciertas cosas que vivimos en casa, ¿no? Yo hoy amo muchísimo a mi papá, amo muchísimo a mi mamá, amo muchísimo a todos, y yo comprendo que ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información y con las herramientas que tuvieron. Entonces yo los amo muchísimo. Sin embargo, pues en su momento ciertas cositas que pasaron me marcaron, y como que tuve cierto rol que tuve que asumir, que fue como que tipo de autoridad siendo niño, ¿no? Entonces eso, y el ver ciertas situaciones de repente en casa, más que económicas,
emocionales me hicieron a mí tomar decisiones de querer seguir un patrón distinto, ¿no? Seguir un patrón distinto, comportarme como me hubiera gustado que se comportaran conmigo, y en este caso con ustedes. Yo, como era de repente muy pequeño y tenía recursos y conocimientos escasos, no sabía bien cómo llevar con ustedes, pero pues una de las formas que hice fue pues comenzando a construir ciertos valores, a eliminar totalmente el tema de tomar, de bailar. Siempre me gustó bailar, un tiempo me dediqué al baile, pero o sea, sin tomar, sin andar de repente por ahí coqueteando, sino que era más que todo, era concentrado pues en lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces a los 19 años empezamos en el mundo del emprendimiento con Sri. Bueno, yo en redes de mercadeo, yo inicié con Sri, pero tú ya habías empezado con otras cosas. Claro, o sea, ya antes, yo me acuerdo que había creado un movimiento que se llamó el Movimiento del Joven Emprendedor. ¿Te acuerdas cuando empezamos ahí y comenzábamos a querer aprender y comenzamos a de repente encontrar personas de diferentes rubros, industrias que sabíamos que les iba medianamente bien, y les hacíamos entrevistas para aprender? Era bien gracioso porque hablábamos de ser millonarios, de ser ricos, y todos estábamos más misios. Pero buscábamos aprender, y encontrábamos a alguien, por ejemplo, que tenía ciertos conocimientos o le iba medianamente bien en algo, y lo entrevistábamos, íbamos a un grupo de amigos, gente, ¿no? Y nosotros también hacíamos proyectos así chiquitos, de repente no sé, el 14 de febrero, me acuerdo un 14 de febrero haber estado vendiendo chocotejas y chocolates en el parque infantil. Parrillas. Sí, parrilladas, así. Pues no con intención, sí, lógicamente una intención de generar ingresos, pero sobre todo era para aprender, no era aprender cómo era el tema de vender, salir y exponerte, y sobre todo perder el miedo. Luego de ahí pues empecé con el tema de las redes de mercadeo. Para mí fue un momento muy importante, pues porque entendí el tema de que el entorno lo es todo, y también entendí mucho del sistema educativo, porque al estar en un grupo de personas que estaban muy metidas en el tema de mentalidad, crecimiento personal, eso me jaló muchísimo y me pegué muchísimo con audios, con libros, tanto así que cuando yo hablaba, daba una presentación o daba una capacitación, a veces me decían que hablaba como colombiano por tanto audio y tanto video que había visto de estas personas, ¿no? Entonces ahí entendí que tener un sistema educativo era importante. O sea, me refiero a tener mentores, gente que pues de quien seguir un patrón de pensamiento, porque entendimos que el tema del resultado económico sí era un tema de repente de accionar, pero también era un tema de mentalidad, era un tema de que veían las cosas, los valores eran distintos, ¿no? Valoraban más otras cosas que otras, ¿no? Por ejemplo, nosotros de repente valoramos más el tiempo, ¿no? Sabemos que en poco tiempo, o sea, en cortas horas de producción, podemos ser más productivos y generar más ingresos que alguien que trabaja 8 horas en un empleo. Entonces entendimos eso. Los valores eran, o sea, de repente es inestable, porque un mes nos puede ir recontra súper bien, al siguiente mes baja un poco y tienes que aprender, ¿no? Entonces, viviendo felizmente inestables, pero súper bien con eso, porque ese valor de repente, que tener un sueldo fue, digamos, la estabilidad que es mentira, pues, ¿no? Entonces ahí empezamos a emprender. Ahí estuve yo como que por 3 años. Creo que hasta más, ¿no? Fue bonita la experiencia, bro, y ahí te comento un poco, que es un mensaje que me deja a mí, es que yo tuve mi primer quiebre ahí, porque yo me acuerdo que llegué a un rango en el cual ya no generaba mucho, pero generaba, ponle, no sé, $700, ¿no? $1000. Llegué a tener un viaje, fue a Riviera Maya, ¿no? Entonces, y ya, pero ahí fue un punto de quiebre que me di cuenta que a veces es el tema mental lo que te falla, y por ende dan los resultados, porque estando bien, yo me acuerdo que me comencé a sentir mal. O sea, tenía resultados, pero no estaba
feliz? No estaba feliz porque, por ejemplo, yo estaba estudiando en ese tiempo ingeniería, y estudiando ingeniería, pues descubrí la pasión por hacer negocios. Entonces yo iba a mi salón, al salón de ingeniería, y yo miraba arriba, miraba abajo, miraba a los costados y no me hallaba, y comencé a bajar mi rendimiento cuando yo académicamente siempre fui bien chancón. Entonces comencé a bajar rendimientos porque más paraba enfocado en otras cosas, ¿no? En el tema del emprendimiento. Y por otro lado, cuando estábamos en esta red de mercadeo, me presentaban en un inicio mucho como el estudiante de ingeniería. Incluso alguna vez me presentaban como el ingeniero, y yo decía, oye, mano, yo esa vaina no soy. Claro. Entonces yo llegaba a la U, me sentía incómodo, y comenzaba a ir a estas ponencias donde yo capacitaba, y me presentaban como el estudiante de ingeniería o el ingeniero, y yo tampoco era. Me sentí hipócrita diciendo, pues, sabiendo que no me sentía cómodo yendo a estudiar eso. No nada mal con eso, sino que yo en ese momento como que mi pasión había despertado por el tema de hacer negocios. Entonces, al sentirme incómodo ahí y sentirme incómodo ya, tuve el primer quiebre no emocional. Tuve el primer quiebre emocional, y fue cuando pues decidí dejar ahí el tema de la universidad, que fue un factor que nos chocó muchísimo en la familia. Él fue bien, siempre ha sido bien radical con sus decisiones. Sí, entonces dejé la universidad así de ¿El último ciclo? Estábamos como que a medio ciclos ya, y decidí dejar la universidad porque no me sentía muy, o sea, no me sentía coherente, no me sentía feliz, y fue de esa forma, ¿no? Entonces, y pues en el tema de la red también se cayó mucho porque yo no estuve bien. Entonces, al yo no estar bien, bajé mi ritmo, no irradiaba lo mismo, ¿no? Y ahí fue que pasaron muchas situaciones, ¿no? Pero algo que yo rescato muchísimo de ahí fue pues que tuve ciertas personas que tenían ciertos conocimientos, ¿no? Cierta base, y yo me acuerdo muchísimo de una upline que me comentó, pues me dijo que no necesitaba pedirle permiso absolutamente a nadie para tener éxito. Aquí vamos a hacer un paréntesis, porque le dices upline como si todos supieran lo que es upline. Como que la persona que estaba en redes de mercadeo en una etapa superior, ¿no? El que te afilia. Por ejemplo, él me afilió a mí, y él era mi upline, mi patrocinador. Correcto, entonces y arribita pues de mí habían más personas, y dentro de arriba eran sus uplines. Mis uplines, no todos los que iban por encima mío, encima de la línea, pues upline. Hubo una que me dijo que no necesitaba pues pedirle permiso a nadie para tener éxito, y pues que yo lo que primero que necesitaba era sentirme bien conmigo mismo. Entonces agarré y dije, ok, ¿qué no me siento bien? No me siento bien yendo a la universidad a esto, y con mucho miedo, pues porque pues era el camino que todo el mundo marca. Todo el mundo. Entonces me daba miedo a fracasar. Entonces fui igual, lo dije, quería. Y en el tema, pues con el negocio, les pedí a todos que me dejaran de presentar como el estudiante de ingeniería o ingeniero, porque no me sentía en vocación, pues no me sentía coherente. Y así fue como iniciamos, pues, ¿no? Luego patrociné a Cangas, y patrocinar a Brian fue una de las experiencias más chéveres que he vivido, porque vi primero su experiencia, cómo cambió, Sí. cómo cambió bastante, pero sobre todo cómo se las ingeniaban para poder hacer cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que en ese tiempo tenías la moto, y iban 10 en la moto, mano. Ibas y venías a recoger los invitados. Sí. O me acuerdo que compraban un brazalete, medio lo ponían y lo pasaban para que entraran más, ¿te acuerdas? Porque no teníamos, las entradas costaban 10 soles. Y esas invitábamos 10 por 10 eran 100 lucas en una noche de invitados, entonces... No teníamos. Claro, pues no era una parte muy juvenil. No tenían y ya. Luego una vez nos descubrieron y ya nos llamaron la atención. Le dábamos la pulsera al invitado y uno se quedaba afuera y entraba al cierre.
entraba el cierre. O sea, tú podías entrar al evento una vez que terminaba todo. Entonces dejabas al cliente o al prospecto ahí con alguien que se había podido entrar y ya tú al cierre entrabas. Entrabas a Cualquier cosa estabas en el baño con un problema. Sí. Así. Sí, Y épocas locas, que ahí todo el mundo se quería capacitar y si tú no tenías plata para la entrada, pues he tenido compañeros que se quedaban afuera escuchando la presentación, literalmente, escuchando, aprendiendo. ¡Hala! Sí, qué buena temporada. Sí, entonces, ahí lo bonito era que todo el mundo, o sea, es más, o sea, más que los productos en sí, la gente se moría por aprender. Querían aprender la mentalidad, querían rodearse de ese tipo y hacían de todo para poder asistir. Si yo me acuerdo que había veces que no se salía de la universidad, yo todavía vivía de repente las propinas de mi papá, entonces mi papá me daba, ponle 10 soles de pasajes, ¿no? Para ir y venir a la universidad y yo agarraba pues esos 10 soles me los metía al bolsillo porque era mi entrada a la capacitación, ¿no? Y agarraba, me iba en una chombi, una luca, y el resto me regresaba caminando, porque no tenía moto en ese entonces todavía. Y luego agarraba y chapaba mi combi de otra luca y me iba para allá. Y lógicamente por ahí de repente gorreaba a una de nuestras mamás o abuela con 2 luquitas porque ya había mochado los 10 soles con 2 lucas. Claro. Pagaba mi entrada y me regresaba caminando, mano. Al evento. Del evento a la casa. Yo sí me acuerdo que varias veces nos hemos regresado caminando, pero la firme que... No se sentía, era un cague de risas, ¿no? O sea, a la gente le gustaba caminar. No le gustaba caminar, ¿no? Pero como ibas en grupo, en toda la chacota, así, ya como que... Todo bien, ¿no? ¿Me entiendes? Pero, o sea, realmente fueron unas etapas donde trabajamos mucho y ganamos muy poco, casi nada. Y yo creo que esas etapas, o sea... No, es que uno éramos inexpertos, otro éramos inocentes, éramos muy inocentes y no conocíamos mucho el mundo real, literalmente nos estábamos iniciando en el mundo del emprendimiento, en el mundo laboral y todas estas cosas. Entonces, al tener mucho inexpertise, pues obviábamos muchas cosas o dábamos muchas cosas por sentado. Pero todo este tiempo de trabajar y no recibir nada, forjó en nosotros un carácter realmente muy fuerte, porque gracias a eso, pues, como hemos pasado épocas tan duras, las épocas de ahora, obviamente, como ya con otra realidad, cada uno independiente, cada uno alquila su casa, cada uno con sus temas, cada uno con sus negocios y toda esta evolución que hemos tenido al pasar de los años, nos permite ser mucho más resilientes en las cosas. O sea, imagínate, en 4 años de Sri, creo que al máximo he sacado $3,000. O sea, imagínate, yo en 3 años o 2 años que hice Sri, creo que lo máximo que saqué fueron $1,500. Entonces, imagínate, multiplica $1,500 por los 36 meses que estuve, como si hubiera estado ganando $200 al mes. Y esos $1,500 los recibí en un plazo de 2 meses y reinvertí en mi reconsumo para volver a activarme y me quedé sin nada. O sea, una puta locura, no ganábamos absolutamente nada, pero la experiencia, la información, el entorno, la gente nos cambiaron absolutamente la forma de vivir. Yo creo que es lo que más aprecio yo, o sea, que le cambian o sea, una persona que literalmente empieza de cero, que no tiene ni idea de lo que es emprendimiento, que está siguiendo un mundo tradicional, le rompe el molde literalmente la red de mercadeo, te lo rompe así como nos lo rompió a nosotros. O sea, ver a Harold saliéndose de la UDEP, ¿no? la universidad más top acá de Piura, en los últimos ciclos, habiendo estado en los mejores colegios de Piura. O sea, literal rompió el molde y él no se daba cuenta que a mí también me estaba rompiendo toda la cabeza. Y yo recién iba en tercero de secundaria. Y yo al cuarto de secundaria yo ya había decidido que no iba a ir a la universidad. Entonces imagínate, o sea, para mí fue más drástico porque imagínate decirle a mi papá: no quiero ni iniciar. No quiero ni ir a la universidad. Yo recuerdo clarito haberle dicho: mamá, no pierdas el tiempo conmigo. Si tú me vas a meter a la universidad es para que pierdas tu dinero. Yo no voy a estudiar. Mejor dame ese dinero si en los 5 años no soy nada, ya es mi problema. Y me dijo que no. Entonces
Mi esposa está abajo, por favor, ¿podrías entregarle o tirarle por ahí las llaves? ¿Podrías me puedes ayudar? Sino que mi esposa está abajo, ¿tú crees que le puedas entregar por ahí estas llaves? Dale. Vale, chicos, tuvimos un pequeño corte. Ya, sí. Entonces, sí, y la verdad, eso también, o sea, yo me di cuenta de eso, del cambio que tú habías tenido, y me gustó y me asustó, porque cuando tú decidiste no ir a la universidad, una cosa es, ok, yo me pongo en riesgo, yo decido no ir y aventarme, pero ver que mi hermano menor va a hacer exactamente lo mismo, me dio el miedito, puchi, mi hermano, ¿Qué va a hacer con su vida? ¿qué va a hacer él? No, me entró lo mismo que mis padres tenían de repente conmigo, y me entró ese miedo, y yo me acuerdo que el Jano, mi papá y mi mamá me decían, por tu culpa, tu hermano tampoco quiere ir a la universidad, ¿no? Claro, el mal ejemplo, ¿no? Y en realidad por mucho tiempo la familia pensaba eso, porque, a ver, nosotros antes de lograr algo importante, o sea, algo antes de consolidarnos, o sea, tampoco, a ver, nosotros estamos en un punto de la vida donde, o sea, no estamos donde queremos estar, pero tampoco estamos donde iniciamos, o sea, literalmente él vive en su casa aparte, tiene una buena casa, tiene su negocio, mantiene a su mujer, a su esposa, a sus hijos, o sea, y todo a través de un negocio virtual, ¿ya? Entonces, imagínate. Y yo, de igual manera, o sea, también vivo aparte, todo eso, pero hubo una temporada, ni siquiera temporada, fue unos años de vida donde literalmente no ganamos nada. O sea, mi hermano trabajó en una empresa de telecomunicaciones, creo que se le dice. ¿Un call center? Un call center por años. Y mi mamá decía, ¿cómo si Harold estuvo en las mejores universidades, termina trabajando allá, viviendo en la punta del cerro? Si él tenía un futuro maravilloso, ¿no? Y de mí, yo había dejado la universidad. Yo no fui a la universidad, creo que fue unos ciclos, luego lo dejé y me dediqué a repartir deliveries. Entonces, yo tenía 23 años y seguía repartiendo en una moto. Y tú ya tenías como 25 y estabas en un puto call center. Entonces, en esa época de la vida, o sea, ¿qué crees que va a pensar? Va a pensar unos papás en su sano juicio, puta, que hicimos mal, la cagamos, pero es ahí donde a ti como hombre, como mujer, te toca pararte fuerte, luchar por tus sueños y hacer ver que tomaste una buena decisión. Y mira, no sé cómo se sintió, pero tú gran tiempo dejaste de emprender. Ya, y yo vi como, no sé cómo, yo lo sentí así como que abandonaste el camino que tú me mostraste, que era el emprendimiento. Entonces yo estaba, puta madre, me quedé solo, ahora con quién hago esto. Y nos dejaste a todos nosotros, Ralph, Eduardo, yo, emprendiendo. Nosotros sí nos quedamos, o sea, ya no en las redes de mercadeo, pero sí emprendiendo en 1001 cosas. Nosotros sí nos quedó clara, no vamos a trabajar para nadie nunca. Entonces comenzamos a trabajar, estaba en el delivery empujando hasta... Y pasé 1000 cosas, ¿no? Ya no va a ser la larga. Me fui en pérdida, abrí un restaurante, quebré. Mi primera quiebra de menos 16,000 soles a los 21 años. Me sentía perdido. Dije, mierda, apenas tengo 21, ya debo 16,000. Recién inicio la vida y ya estoy cagado, puta madre. ¿Cómo voy a pagar todo esto? Entonces, imagínate, una puta locura. ¿Sale? ¿Sí entró? No quiso entrar. Ah, ya, entró, lo cogió la llave. Sí. Ok. Ya. Entonces, sí, yo me acuerdo muy bien que eso pasó. Y cuando yo estaba viviendo cuando fui al call center o renuncié temporalmente al emprendimiento, fue porque en ese momento yo ya tenía a mi hijo y el emprendimiento todavía no me daba lo suficiente para cubrir a la familia. cubrir los gastos de la familia. Paréntesis, Harold tuvo un hijo a los 19 años. Eso es un dato importantísimo en esta historia, porque eso cambió el rumbo de todo. Sí, cuando yo tengo un hijo a los 19 años, muchas personas me vieron mal, no sentí mal, sino que sentí como que hablaban como que a espaldas, porque yo tomé decisiones muy drásticas, y es que yo prioricé en todo momento mi familia.
Y desde que me enteré y tuve mi niño, me salí de casa para yo cuidarlos. Entonces eso fue un choque muy fuerte porque nuevamente recordé las palabras, dice que cuando tú quieres lograr algo no tienes por qué pedirle permiso a nadie. Entonces yo venía desde un punto de vista donde vi de repente a mi papá y mi mamá con acciones no tan drásticas, porque no querían de repente herir a otras personas. Es que fueron decisiones muy locas, o sea, imagínate, fue a la universidad, tuvo un hijo, se fue de casa, no tenía ingresos. 19 años. 19 años. Entonces, yo lo único que supe ahí fue que, pues... No, pero lo que sí que lo afrontó como todo un varón, pues, ¿no? Se hizo responsable de absolutamente todo. Sé que pasaron momentos amargos, pero nunca abandonó el barco. Hoy lo puedo ver, ¿no? En ese momento yo me acuerdo que Harold, yo te juzgaba todo y hasta le daba con palo y con fuego. Y yo en ese momento era para hablar, era una boquita de caramelo que metía agujas, yo no, ¿cierto? Yo era así, no, así yo era malo en esos momentos, no sé qué tenía una mente muy, muy negra. Pero gracias a todas esas cosas de que por mucho tiempo trabajamos y no tuvimos resultados, ahí está, yo llego al e-commerce. Y llegar al e-commerce para mí ha sido un cambio de realidad para mí y para toda mi familia. Literal. Cambió el rumbo de todo. O sea, es lo que ya le hizo ver a la familia de que estábamos por un buen camino, que elegimos bien. O sea, todos esos comentarios que antes nos tiraban, pero con todo, comenzaron a cambiarlos de manera positiva. O sea, y realmente o sea, yo inicié de nuevo en el comercio electrónico. Era un proyecto más de todos los proyectos que había iniciado alguna vez. Entonces es normal que al principio que yo iniciara, pues nadie tenía esperanza, nadie tenía expectativa, nadie tenía nada realmente, pues, ¿no? Entonces yo recuerdo que inicio con el comercio electrónico, inicio con un amigo. En el primer mes hicimos 700, 800 soles. Me sorprendí de que hiciéramos esa cantidad de dinero en ese momento porque yo venía trabajando 4 años en mi negocio tradicional y lo máximo que había sacado había sido 2.000 soles. Y que en un mes me saque 700 soles, en una semana vendiendo, me voló la cabeza. Dije, mierda, acá hago más plata que acá, ¿no? Fue como que menos trabajo, menos esfuerzo. Y ya, o sea, nosotros venimos de un mundo donde literalmente nosotros ganábamos dinero a raíz de nuestro trabajo, de nuestro sudor, de todas las horas trabajadas, ¿me entiendes? Mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Y a pasar a vender por internet, obviamente que físicamente es más suave. Si tú has trabajado con tu cuerpo laboralmente para ganar dinero, me vas a entender. Explica bien cómo así con su cuerpo, pues. O sea, en la calle. Entonces, una brutalidad. Llegué al comercio electrónico, los primeros meses, pues la verdad, pues, sin un resultado tan relevante. Ahí justamente en Palma que mi viejo lo liquidan, lo hacen renunciar, le dan su AFP, decidí invertir un dinero en mí. Yo apuesto por un par de mentorías de algunas personas y ahí pues literalmente yo inicio e-commerce en enero y para septiembre yo ya comencé a ganar un promedio de 5.000 soles mensuales para septiembre. Pero obviamente que les cuento corto para no hacerlo tan largo, pero en todo ese tiempo, estos meses, o sea, yo igual trabajaba en mi delivery. A veces ganaba, a veces perdía mucho tiempo. Hubo un tiempo que solo invertí y no gané nada. O sea, me fui como 12.000 soles de inversión y aún no retornaba absolutamente nada. Entonces, yo ya veía a mi papá con una caraza que me había gastado 12.000 soles y aún no tenía resultados. Yo me sentía con toda la mochila encima, que puta madre, ya la cagué. Pero no, al final seguí, pum, mi primer producto ganador, 3 meses aniquilé todas las deudas del negocio y mis deudas, y en septiembre, para mi cumpleaños, me acuerdo, 2023, gano mi primer cheque de 5.000 soles. Dije, wow, 5.000 lucas. Para mí era la puta madre, la cumbre del éxito. En ese momento, digo, wow, 5.000 soles, bien. Y me acuerdo que me largué a Máncora como una semana, a tomar, a fumar, todo lo que no había hecho en todo ese tiempo, me relajé ahí horrible. Regreso, puta, me banean las cuentas, descubro lo que es el baneo y de nuevo caigo a cero en ingresos. Y de ahí dejé de relajarme.
comencé ya a tomármelo más en serio, ya di una probadita de lo que se podía hacer y ya, pum, desde ahí comencé a subir, pum, 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 hasta que ya pues lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ya logré facturaciones que nunca en mi vida había visto y que no creía posible. Eso pues vi que inspiró mucho a mi hermano, él inició en el comercio electrónico. Imagino que de alguna manera por influencia mía o por mi papá. Gracias a eso mi hermana también está haciendo e-commerce, mi papá hace e-commerce, gracias a eso tenemos a mamá jubilada hace ya más de un año. Pues sí, realmente todo cambió, ¿no? Todo cambió, la familia está estable por nosotros y ahora nos agradecen habernos arriesgado después de mucho tiempo, habernos dado con palo, mi gente, con palo. Por eso les digo, tienen que aguantar porque los primeros años son de comer mierda, luego vas a disfrutar, pero los primeros años son así, mi gente. Pero en esos años es donde, aparte del carácter, se desarrollaron muchísimas habilidades. Por ejemplo, yo hoy actualmente pues he entrenado varios equipos de e-commerce, pero por habilidades que desarrollé o que desde las redes de mercadeo, pero que perfeccioné trabajando en ese call. Porque en ese call center estuve 4 años como formador de personal de call center. Llamaban a chilenos a venderles por llamada. Entonces ahí el cierre tenías que ser muy agresivo en el cierre, pues porque de 100 llamadas cerrabas 4, 3. Entonces y ahí aprendías a tener pues bastante postura, pues porque autocontrol pues porque, a ver, 100 cerrabas, en el mejor de los casos, ponle 4 para llegar a la cuota, o pueden ser 2 ventas de 2, o sea que de 100, 2 te dijeron que sí. O sea, eran 98 nos en ese día, y eso pues a cualquiera le bajonea. Es más, muchos abandonaban muy rápido, y yo tuve que aprender a disfrutar de estar ahí, no tomármelo tan en serio, o sea, era como resiliente que jugar, al no. Ser resiliente al no, y desarrollé muchas habilidades. Luego que como entrenador de personas también, luego ahí para el tema de ventas fue importante porque aprendí muchas técnicas, y yo luego comencé a capacitar ahí como formador. Ya veo porque es muy terco, o sea, tantos no que has recibido. Tantos, ¿no? Pues ahí como formador, y ya luego pues cuando era formar nuestros propios equipos de call, ¿no? Y luego que diferentes tiendas de repente me han contratado para entrenar también a sus vendedores, pues ahí es donde aprendí el tema de los KPIs, ¿no? Porque yo me acuerdo que llegué y les dije, no, que es porcentaje de entrega, porcentaje de despacho, y comenzamos ya a medir todo el tema de los porcentajes. Ah, sí, claro. Porque yo venía de allá, y allá pues todo se veía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iniciamos en el e-commerce, que fue por tu influencia, yo me acuerdo que tú iniciaste, y yo miré muy de cerca porque me contabas, oye, llegaba un huevón de Lima que vende, y me contabas de lo que pasaba ahí. Y tú lo asociabas yo lo asociaba rápidamente con... yo estoy trabajando acá, pero Brian se está convirtiendo en el que trae las ventas. Ajá. Entonces yo comenzaba a asociar muchas cosas, y a relacionar. Y bueno, en realidad ahí se aprendió muchísimo las habilidades que pues hoy día aplicamos, indicadores y demás. Y bueno, en el tema del e-commerce en general, pues sí, también ahí tuvimos que invertir en unas mentorías. En tu caso, pues decidiste por unos mentores, yo decidí por otros. Pero lo que sí me ha gustado muchísimo es que, por más de que él de repente, como tenemos perfiles un poco distintos, yo soy un poco más serio, pero soy bien chacota también en ciertos aspectos. Tú eres más chacota que yo, siento. Pero también tengo mis momentos serios. Tienes tus momentos serios. Entonces, de repente congeniamos con diferentes perfiles, pero al final de cabo tenemos momentos que de repente no son todos los días, como hoy que nos juntamos para compartirnos. Y aprendemos mucho. Y aprendemos de lo que le ha funcionado a él, de lo que me ha funcionado a mí, en qué las cagué yo, en qué las cagó él, y nos ahorramos un montón de cosas. Un montón de cosas, ¿no? Y ese camino como hermanos, como hombres, a mí me ha servido bastante. Bueno, por mi parte, súper feliz y orgulloso cada vez que te he visto lograr todo lo que has logrado, porque pues en un principio sí me dio ese miedo, incertidumbre de puta madre, yo empujé a mi hermano a eso, ¿no? Y estaba en esa incertidumbre, y mis padres me daban de palo por tu culpa, Brian también ya no quiere estudiar. Y fue así, pues, ¿no?
Y verte crecer después a mí me dio muchísima alegría, muchísimo gusto. Bueno, y compartir muchas experiencias juntos también, porque hubo un tiempo incluso que trabajamos juntos y nos complementamos en el delivery, luego de repente en el tema, la red de mercadeo también. en la red de mercadeo, cuando un tiempo trabajamos juntos aquí con las tiendas, en las tiendas. Entonces yo, por ejemplo, yo soy más, mi hermano es más energía, es como que, y siempre lo ha sido, donde llega armaba la revolución, para bien o para mal. Yo me acuerdo que en el colegio, ¿no? Él empezaba el chongo y todo el mundo lo seguía en el chongo. Entonces él es más energía, más así. Yo por otro lado, yo he sido más cuadriculado, más más, no sé, como que racional para hacer las cosas, ¿no? Más racional para hacer las cosas. Pero nos hemos complementado mucho. Yo me acuerdo que ahí de repente yo jodía, oye, pero estos indicadores están mal, hay que medirlos de esta forma, hay que añadir este indicador, o los vendedores están cerrando, no están llegando a su objetivo, ¿por qué? Hay que entrenarlos. Y tú más eras, yo me acuerdo que llegabas a inyectarle energía de repente al equipo, cuando de repente estábamos tras una situación que enfrentar ahí, tú llegabas y nos ayudabas mucho con tu energía, ¿no? Entonces ahí nos complementábamos. Es clave, la verdad. Sí, nos complementábamos bastante bien, pues, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Pero parte importante de todo esto, incluso, bro, te cuento que hoy siendo papá, que tengo mi hijito y mi hijita, pues, me hace recordar muchísimo siempre que estoy contigo, con mi hermana Bri, que uno de mis principales sueños siempre fue ser papá, y no sé por qué. Cuando yo quería... Pues, chao, bueno, ahorita le dan tierra. Chao, chicos. Mano, ves tu WhatsApp de aquí. Ya. Vamos, chicos, vente. Chao, chicos. Es cuando de repente... hoy yo, por ejemplo, me comporto de cierta forma con mis hijos, pero lo hago de cierta forma como me hubiera gustado que nos hubieran cuidado nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me preguntaste y me quedé con eso de la conversación de cómo fui yo que yo me retiré un tiempo del emprendimiento. Fue porque pues prioricé buscar una forma donde momentáneamente darle estabilidad a mi familia, pero en ese tiempo siempre estuve buscando formas de generar ingresos adicionales, ¿no? Y sin embargo en ese hubo un periodo en el que también del día a día me perdí. Es inevitable, Sí, un poco inevitable, creo, ¿no? Sí, por ejemplo, y eso hoy yo lo estoy viviendo nuevamente con mi niña, o sea, en el sentido de que cuando un bebé, cuando es recién, no, pues tienes que, por un tiempo, dedica mucho tiempo. Entonces, el tener que salirte un ratito de ahí te va a ayudar un montón. Por ejemplo, por eso yo de repente busco escuchar audios, mentorías, visito por acá, porque para mí eso es, sé que lo necesito porque en ese momento yo no lo hice. Y cuando yo no lo hice, sentí que me alejó muchísimo, y ahí lo que me sirvió muchísimo fue regresar a una red. Por el entorno. Por el entorno, porque llegué a otro entorno de personas, otra vez con el tema de mentalidad empresarial, y poco a poquito me fue recuperando esa mentalidad. Por eso esa energía, lo que yo, todo lo que yo aconsejo de repente a las personas que están ahorita en una situación en donde el día a día está muy... Actualmente trabajas, dependientemente tienes un horario que cumplir, y estás de repente con temas de casa, súper importante que aparte pongas, no sé, ciertos momentos donde estés escuchando audios, donde estés leyendo, donde busques siquiera 1 o 2 veces a la semana relacionarte con más personas que hagan también, porque quieras o no, simplemente el tema de salir de ahí y no estar con la presión del momento, ¿no? Pues te hace ver las cosas distintas. Son cosas muy tontas que de repente tú las sabes, pero que no se te ocurren si no te tomas ese espacio. Por ejemplo, yo ahorita estaba viendo ahí y no se me había ocurrido buscar el producto que ya vendo en la librería de anuncios. Solamente estaba con lo que yo creaba. Y ahorita simplemente buscando el producto que yo ya vendo en librería de anuncios, pues me encuentro con anuncios que están funcionando en otro país,
y que tienen ángulos distintos que ya funcionan, que yo no estoy utilizando. Esa es la magia del entorno, chicos. Porque, por ejemplo, él me hizo un par de preguntas, yo le respondí y dije, mierda. Y yo le hice un par de preguntas y me di cuenta de que puedo usar algo que él usa y dije, mierda. Entonces es como que simplemente la unión de mentes maestras, la unión de personas que suman y que comparten información, literalmente algo conecta contigo y cambia todo el rumbo de tu negocio, todo el rumbo de tu vida. Por eso es que es muy importante el entorno, por eso es que es muy importante invertir en mentorías y muy importante en desarrollar habilidades, porque eso te lleva, pues realmente son esas pequeñas cosas lo que te llevan lejos. Entonces, pucha, la verdad, muy feliz de estar aquí contigo, hermano, compartir estos espacios, de tenerte como hermano, como compañero de guerra. Es bonito, ¿no? Porque hay veces que de repente eres tú solito, el miembro de una familia, y tienes que buscar esos hermanos de guerra afuera. Amigos, ¿no? Que también se convierten en hermanos de guerra, ¿no? Como yo también, y tú también los tienes. Pero es bonito también sentir que un hermano que viene de tu familia también es no solamente tu hermano de sangre, sino que también es un hermano de guerra, un hermano que está en la cancha, que los dos le están metiendo, que ambos han pasado sus retos. Y me gusta mucho el compañerismo que nosotros tenemos, porque hay veces que yo, o sea, de repente tú no me has llamado, me has dicho, hermano, me siento así, pero yo dentro sentía, puta, yo sé que esto ha pasado, él no me ha llamado, pero yo sé, ¿no? Y te he llamado, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Y hemos conversado un poco ahí. Y viceversa, porque yo me acuerdo que había, no sé mucho, cuando recién nació mi niña, y me sentí muy acongojado, porque... Ahí te fue a ver. Claro, yo no dormía, o sea, el trabajar era súper complicado, hacer el negocio era complicado porque no tenía los tiempos, estábamos todo ahí, y nosotros dos con mi esposa hemos decidido no tener niñeras, porque no queremos que otra persona venga y implante su pensamiento en nuestros hijos, ser nosotros, ¿no? Lógicamente en casa sí, el tema de buscar ayuda, pero el tema de la crianza de los hijos somos nosotros, porque no queremos que nadie más ponga sus creencias o sus costumbres en ellos. Y es súper complicado en un principio, ahí tenemos que turnarnos un montón, y yo estaba pues súper cansado porque no dormíamos, y por lo tanto había descuidado un poco el tema de las tiendas, había descuidado un poco el tema de hábitos por el trajín del día a día, y buscaba mantenerlos. Y yo me acuerdo muy bien que, al igual como yo le he llamado a él algunas veces, de la nada cae Brian, no cae, oye hermano, ¿cómo estás? Te he visitado. Yo hablo, de la nada, llega, salí, conversamos. Y esas cositas pues me sirven a mí como varón un montón, y como hermano muchísimo. Y me da mucho gusto que tengamos ese pensamiento mutuo, ¿no? Que estemos, aunque no estemos de repente en el día a día trabajando juntos, estamos como que de reojo mirando cómo está el otro, Sí. que estás bien. Oye, el rabillo del ojo. con el rabillo del ojo, ¿qué está pasando, no? Así como de niños, que yo me acuerdo que como era bien bandido, iba a buscar a pleito y le decía, voy a traer a mi hermano. ¿Te acuerdas? Y muchas veces me hablaban, amigo de tu hermano, es que tenía que volar a verlo, ¿no? Y yo sé que viceversa, que cuando a mí me ha pasado algo, él se exaspera mucho más que yo, como si a él le hubiera pasado. Entonces, esa hermandad es muy bonita. Y bueno, y al tener esos comportamientos o formas de ser distintas, siento que congeniamos muchísimo, ¿no? Entonces súper feliz de haber podido estar aquí en estos momentos contigo, compartir, ¿no? Estar juntos, y dar este mensaje, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, es que en realidad este punto se ha dado de la nada. Justamente él me lo propuso. Yo dije de una, así, de una. Y pues yo creo que este mensaje puede servir a muchas personas, a muchos hermanos, a mantenerse unidos. La verdad, hemos tenido temporadas donde hemos estado separados por mucho tiempo, años incluso, pero de una cierta manera, desde que estamos un poco más cerca, pues somos de mucho más ayuda en casa, de la mamá, en retroalimentarnos uno con el otro, somos fuente de inspiración de cada uno. Entonces esas cosas, lejos de que somos hermanos, también somos amigos, y eso nos ayuda bastante a seguir trabajando y a seguir impulsándonos. Y pues nada, gente, si ustedes están iniciando en el mundo del emprendimiento, al principio es así. Si tú vienes de un mundo cuadriculado, donde la mayoría
todos te dicen que estudias y esto y lo otro, va a ser muy difícil que rompas el molde, o sea, va a ser muy difícil que rompas el molde porque estás rompiendo patrones generacionales que toda tu familia ha repetido generación tras generación. Y obviamente el momento de hacer todo ese quiebre vas a sufrir un montón. Vas a sentirte juzgado, poco apoyado, que te dan la espalda, que hablan mal de ti y tú no vas a sentir. Pero tienes que entender que todo eso lo hacen ellos desde su entero amor por protegerte y que tengas una vida mejor. Pero ellos lo hacen, así como me dijo Harold, desde su información, con lo que ellos saben y con lo que ellos tienen. Pero no necesariamente eso es lo que tú necesitas. Bueno, gente, este ha sido un mensaje de mi hermano y de mi parte para todos ustedes. Que quede aquí una pieza de contenido muy bonita para que cualquiera de ustedes lo pueda volver a ver y volver a retroalimentarse con este mensaje. Let's go.